Después de la etapa de pruebas, donde ya sabemos que el algoritmo podría tener un potencial, pasamos a compararlo con otros paquetes existentes. Entonces, por ejemplo, el algoritmo nuestro tiene una serie de pasos y uno de los pasos es un problema a resolver que le denominamos un subproblema. Y ese subproblema lo vamos a resolver con un software que sabemos que funciona muy bien. Esa fue una de las observaciones que nos hicieron. Prueben con un software mejor. Y entonces estamos en ese proceso. Después hay que fabricarse o tomar de la literatura una serie de problemas test con los cuales suelen probarse los métodos de optimización, y tenemos que resolverlos a todos, los que cumplan nuestras hipótesis, comparar los resultados con otros solvers que eventualmente puedan darle solución al problema, y hacer un análisis de desempeño. Cuántos problemas se resolvieron de manera exitosa y cuáles no, y aquellos que no, encontrar una explicación de por qué no se pudieron resolver, que pueden ser porque no cumplían ciertas condiciones. Pero es así como hay veces que no se alcanzan soluciones y en otras se llega a resultados muy satisfactorios, gracias al hallazgo de teorías o hasta programas informáticos. Bueno, la escritura del artículo como tal, la escritura formal para ser presentado a una revista, para ser publicado, el proceso de escritura depende de cada investigador. Puede ser que uno lo haga durante el transcurso de todo el proceso, o puede ser que lo haya hecho en papel o en algún formato digital y después proceda a escribir completamente el artículo. En nuestro equipo de trabajo, el problema que tenemos es que estamos separados por la distancia. Yo estoy aquí en Corrientes y mi alumno de doctorado y mi colega, que también es director del alumno, están en Córdoba. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo hacemos vía Zoom o Meet, o Google Meet. Entonces, una vez nosotros hemos definido que con mi colega nos reunimos. Por ejemplo, en esta última etapa que es más intensa, nos reunimos una vez por semana con él, y con mi alumno nos reunimos todas las veces que podamos. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa de experimentación, tenemos que desarrollar código nuevo y eso requiere mucho tiempo. El alumno está aprendiendo todo ese proceso, entonces la idea es sentarse con él, trabajar y que él vaya aprendiendo las técnicas, ¿no? Después una vez que él ya logre cierta independencia, lo dejamos al alumno que haga solo cierta parte del trabajo, bajo nuestra supervisión, por supuesto. Él nos va contando los resultados, nosotros los verificamos, vemos si son resultados razonables, si los tiempos de ejecución son razonables, si las llamadas a la función objetivo son muchas o pocas, porque eso también hace la eficiencia del código, y generamos tablas de resultados, y la tabla probablemente es la parte más importante del artículo porque es el producto, ¿no? Digamos, la parte de demostraciones, la parte teórica, digamos, también tiene que estar en el artículo, y porque es la base del algoritmo, ¿no? Una vez que está todo terminado, que el proceso ya ha sido completado, que el artículo está bien escrito, revisado, que el inglés esté correcto, se hace un envío, una submission a una revista. La idea es que la revista tenga impacto, o sea, que sea un journal internacional con referato de una cierta calidad, y entonces eso lleva un tiempo. En ese tiempo uno se pone a estudiar otra cosa, otro tema, o bien sigue profundizando en el mismo, porque quizás haya una continuación de ese trabajo. Ese proceso, de acuerdo a la revista, puede ser largo, puede ser de 3 meses, 6 meses, y a veces el revisor, o sea, hay 2 revisores normalmente o 3, opina sobre el trabajo y hace un análisis muy exhaustivo. Si tenemos suerte, el trabajo es aprobado. Y si no tenemos suerte, el revisor nos dirá cuál fue el problema, y entonces nos devuelve el trabajo para que le hagamos correcciones importantes. Si el trabajo es aprobado con observaciones, se resuelven las observaciones y se vuelve a reenviar. Ese proceso de ida y vuelta también tiene su plazo. ¿Por qué? Porque nos dan un tiempo para que nosotros pensemos las respuestas y darle tiempo a ellos para que las vuelvan a revisar. Y si todo sale bien, nos llega un mail donde nos dicen que el trabajo ha sido aceptado, y entonces nos ponemos muy contentos porque es el final del trabajo, ¿no?
Si no es aceptado, normalmente lo revisamos completo y lo volvemos a enviar a otra revista. Desde el momento en que el trabajo es aceptado, hay un tiempo en que la editorial tarda en ponerlo en línea en el formato que tiene la revista, ¿no? Nosotros le damos el producto casi terminado y ellos hacen las correcciones últimas del formato para que quede bien bonito en la revista. Y una vez terminado ese proceso de publicación, es volver a empezar de nuevo. Otra idea, otra vez quizás otro grupo de trabajo, otro alumno, o no. Y se repite todo de nuevo, y es así. Todo el tiempo es lo mismo. Eso puede llevar un año, puede llevar 6 meses. Yo tuve un caso muy particular de un trabajo que hice solo, que me llevó desde el comienzo hasta el final 3 años. ¿Por qué? Porque el trabajo era de un área nueva, con lo cual me tuve que poner al día con los trabajos existentes. Bueno, al hacerlo solo es más difícil, ¿no? O sea, lleva más tiempo. Presenté un algoritmo general para hacer asimilación de datos. El revisor observó que para hacerlo eficiente había que paralelizarlo, lo cual me llevó 6 meses, pero finalmente lo logré, y después de varias idas y vueltas con los referees, acordaron ellos que iba a salir publicado. Entonces ese es el caso más extremo, ¿no? De un trabajo que duró más de un año, de hecho duró 3. Y un trabajo para los matemáticos, el proceso de un artículo puede demorar un año, depende de la facilidad que tenga el investigador, o si el grupo es muy solvente puede demorar menos, ¿no? Pero eso es muy variable. En particular a nosotros nos exigen al menos un paper por año en el área de matemáticas, de ahí para arriba, ¿no? Pero lo mínimo es un paper por año. Pero quiero destacar que el proceso de publicación no es tan fácil como uno piensa, ¿no? O sea, requiere todo un trabajo de investigación, de desarrollo inédito, de programación, lo cual lo complica más, porque si uno solo presenta teoremas es muy fácil, es papel y lápiz y se acabó. El teorema es válido o no es válido, pero puede pasar en la parte numérica que el teorema sea válido, pero ese teorema puesto en una computadora no funciona por cuestiones numéricas. Entonces uno tiene que hacer el teorema pensando siempre en el algoritmo, en cómo la computadora resuelve y hace las cuentas. No es tan directo. No es que si acá es A más B, acá funciona igual. De hecho, la suma de números en una computadora no es conmutativa, pero sí en la teoría. ¿Por qué? Porque el proceso de cálculo de la computadora hace que la suma no sea conmutativa, por errores de redondeo. Entonces, todo el proceso de experimentación numérica también lleva su tiempo de exploración. Hay métodos de descenso, por ejemplo, que funcionan perfectamente en la teoría, pero todos sabemos que no se pueden aplicar en la práctica, porque ocurren fenómenos de zigzagueo que no hacen converger el algoritmo a la solución.